Aborta, no quiero a ese bebé, me gritó mi marido arrojándome dinero en la cara y humillándome frente a todos. 23 años después vio a un joven abogado idéntico a él, usando el mismo reloj de su padre fallecido, y quedó pálido al descubrir que... La frase retumbó en su pecho como una bala: aborta, no quiero ese maldito bebé. Tenía 19 años, el corazón hecho pedazos y la cara empapada no solo por la lluvia que caía sobre Ciudad de México, sino por la vergüenza de haber creído que él la amaba. María Fernanda Solano no era ingenua, pero sí tenía el alma limpia. Había crecido en un barrio popular en Iztapalapa, donde el amor muchas veces se disfrazaba de necesidad y el respeto era un lujo que no todas podían pagar. A pesar de eso, nunca dejó de soñar. Quería estudiar enfermería, quería tener una familia, quería ser diferente a su madre, que la crió con golpes, gritos y un resentimiento que nunca supo de dónde venía. A los 17, María empezó a trabajar como recepcionista en un despacho de abogados, y fue ahí donde conoció a Eduardo Gallardo. Eduardo tenía 28 años, una sonrisa de actor y el apellido de una de las familias más influyentes del país. Parecía atento, educado y generoso. Durante meses la llenó de flores, promesas y cenas costosas que la hacían sentirse especial. Ella, como muchas otras, confundió el interés con amor y la manipulación con cuidado. Cuando Eduardo le propuso que se fueran a vivir juntos a un departamento que le regalaría en la Condesa, María lo tomó como una señal de amor eterno. No sabía que para él, ella solo era un pasatiempo de barrio con cara dulce y cuerpo de novela. La prueba de embarazo no dejaba lugar a dudas. 2 líneas rosadas, como cuchillas cruzadas que abrirían su vida en 2. Temblando, lo llamó. Eduardo no respondió. Lo intentó de nuevo. Nada. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, lo esperó afuera de su oficina. Tenemos que hablar, le dijo, con el corazón en la garganta. Él frunció el ceño, molesto por el tono, pero accedió. Fueron a comer a un restaurante elegante de Polanco, uno de esos donde los meseros usan guantes blancos y la gente no levanta la voz. María respiró profundo. Se sentaron. Estoy embarazada, dijo con un hilo de voz. Eduardo dejó de cortar su filete. La miró. Al principio no dijo nada. Después, sonrió, con esa sonrisa que ella siempre confundió con ternura, pero que ahora le heló la sangre. ¿Qué estás diciendo? Que estoy esperando un hijo tuyo. Él soltó una carcajada, seca, sin alma. Miró a su alrededor, como si buscara una cámara escondida. Luego bajó el tono de voz, pero su mirada se tornó oscura. ¿Y estás loca? ¿Cómo se te ocurre? No estoy loca, Eduardo. Estoy embarazada, lo confirmé ayer. Necesito que hablemos. No hay nada de qué hablar. Y gritó de pronto, golpeando la mesa. Algunos comensales giraron la cabeza. María bajó la mirada, temblando. Que este bebé es tuyo. Ese bebé es tu problema. Le interrumpió con furia, sacando de su billetera un fajo de billetes. Aquí tienes. Haz lo que tengas que hacer. Aborta. No quiero ese maldito bebé. Haz lo que se te dé la gana. Los billetes volaron por el aire y cayeron sobre el mantel blanco como una maldición. María se quedó inmóvil. Los rostros del restaurante se volvieron hacia ellos. Un silencio espeso lo cubrió todo, como si el mundo se detuviera para mirar la humillación ajena. La joven se levantó con los ojos llenos de lágrimas, recogió el dinero del suelo sin dignidad, sin fuerza, sin orgullo. Salió corriendo bajo la lluvia. Corrió por las calles de Polanco como si la ciudad la estuviera tragando. Las gotas frías se mezclaban con su llanto. Sentía náuseas, no por el embarazo, sino por la traición. Se detuvo en un parque. Se sentó en una banca oxidada y miró las palmas de sus manos, sucias de barro y billetes mojados. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué él reaccionó así? ¿Por qué nadie le había advertido que los hombres como Eduardo solo amaban a su conveniencia? Esa noche regresó a casa de su madre. No quería decir nada aún. Solo necesitaba dormir. Al día siguiente, al amanecer, le confesó a su madre la verdad. Estoy embarazada. La mujer dejó de preparar el café. Se quedó quieta. Luego soltó una carcajada cargada de veneno. ¿Y quién? De Eduardo, el abogado.
¿Y el rico? Sí. Ya sabía yo. Así terminan las que se enredan con hombres ricos, usándolas y dejándoles una carga. Igualita a mí. Por eso naciste tú, y por eso estás como estás. No me hables así, mamá. Te hablo como es. Y tú deberías abortar. No seas idiota. No lo voy a hacer. ¿Y con qué vas a mantener a esa criatura, ah? ¿Con tus ilusiones? María sintió un nudo en la garganta. No había consuelo. Ni su madre, ni el padre del niño, nadie estaba de su lado. Esa noche hizo una maleta pequeña. Guardó poca ropa, los billetes mojados que aún conservaba, y un par de fotos que no quería perder. Fue a la estación de autobuses y compró un boleto para el pueblo más lejano que encontró en la lista, San Pedro de las Nieblas. Durante el viaje, se quedó mirando por la ventana. El vidrio empañado reflejaba su rostro hinchado por el llanto. El autobús vibraba al pasar por caminos olvidados. Su vientre apenas comenzaba a cambiar, pero dentro ya latía una vida. Se abrazó a sí misma. Nadie querrá a mi hijo, pero yo lo amaré el doble, murmuró con los ojos cerrados. San Pedro de las Nieblas era más gris de lo que había imaginado. Casas de ladrillo sin pintar, perros flacos, niños descalzos y miradas que no saludaban. Allí nadie preguntaba de dónde venías, porque todos sabían que quien llegaba hasta allá era porque huía de algo. Consiguió un cuarto en una vecindad pequeña. La señora Lupe, la dueña, le pidió 2 semanas de renta adelantada y no hizo preguntas. María comenzó a trabajar lavando ropa ajena. Cada día cargaba cubetas, escurría sábanas, y aguantaba los comentarios sucios de algunos hombres del pueblo. El embarazo avanzaba en silencio. Nadie se interesaba en su historia. Una noche, mientras cenaba pan duro con café, sintió la primera patada. Se llevó las manos al vientre y lloró en silencio. Vamos a salir de esta, mi amor, dijo, acariciando su barriga. Te lo prometo. El parto fue largo y doloroso. No tuvo a nadie a su lado. Ni una mano que le tomara la suya, ni un médico que la llamara por su nombre. Solo una partera que olía a alcohol y cigarrillos. Leonel nació a las 3:47 de la madrugada, con el llanto fuerte y los ojos abiertos. María lo sostuvo contra su pecho y sintió por primera vez una razón para seguir respirando. Tú vas a tener lo que yo nunca tuve, amor. Y dignidad, le susurró. Los días siguientes fueron difíciles. El dinero se acababa rápido y trabajar con un recién nacido era casi imposible. A veces no comía para que él sí lo hiciera. Llenaba el estómago con agua caliente para engañar el hambre. Las noches eran largas, los pañales escasos, y la soledad cada vez más cruel. Pero no se rendía. Cuando Leonel cumplió 2 años, María lo inscribió en una guardería comunitaria. Trabajó limpiando casas, lavando autos y hasta vendiendo empanadas en la plaza. Poco a poco, la gente del pueblo comenzó a respetarla. Sabían que no era como las demás. Nunca se metía con nadie, nunca pedía nada. Solo trabajaba y cuidaba a su hijo. En las madrugadas, María se sentaba frente a la ventana. Escribía cartas que nunca enviaba. En todas decía lo mismo. No lo odio, pero jamás permitiré que vuelva a romperme. En la ciudad, Eduardo había seguido con su vida. Se casó con una mujer de su clase, tuvo una hija y jamás mencionó a María. En su círculo nadie sabía lo que había hecho. Para él, aquella escena del restaurante fue solo un error del que se deshizo a tiempo. O al menos eso pensaba. Lo que nunca imaginó fue que el bebé que rechazó iba a crecer con la fuerza de un huracán, con los ojos firmes de su madre y la inteligencia aguda que un día cambiaría su destino. Esa noche, mientras María acostaba a Leonel, le cantó una canción suave que inventaba sobre la marcha. Su voz temblaba, pero sus manos eran firmes. Afuera llovía otra vez, como la noche en que lo perdió todo. Pero esta vez, en su pecho ya no había miedo, sino fuego. El llanto de Leonel se apagó poco a poco mientras María le cantaba con la voz rota por el cansancio, pero firme como una promesa que se hace desde las entrañas. La lluvia seguía cayendo, arrastrando consigo el polvo de las calles, pero también los restos de una mujer rota que, al tener un hijo, descubrió que podía reconstruirse con la fuerza de la necesidad. San Pedro de las Nieblas amaneció con neblina espesa y olor a leña.
Las paredes húmedas del cuartito donde vivían María y su hijo apenas resistían el paso de los años. La pintura se descascaraba y los clavos sobresalían de las vigas como si quisieran huir. Allí no había lujos ni comodidades, pero sí algo que no tenía precio, el calor de un abrazo materno. Leonel creció rodeado de carencias, pero jamás le faltó amor. Desde pequeño mostraba una inteligencia que inquietaba a las vecinas. Aprendió a leer con cartones de leche y anuncios viejos. A los 4 años ya preguntaba por palabras difíciles. A los 6, leía el periódico como si entendiera cada palabra. Pero también aprendió a esquivar las miradas llenas de lástima y a soportar los murmullos que su madre no podía evitar. «Ese niño no tiene padre», decían en la tienda. «Seguro fue un desliz de la María», agregaban otras, como si su pobreza fuera culpa. Cada vez que lo escuchaba, María apretaba los dientes y fingía que no dolía. Pero dolía. Y mucho. No por ella, sino por él. Por ese niño de ojos grandes y alma luminosa, que iba a cargar toda su vida con el estigma de ser el hijo de la vergüenza. Las vecinas evitaban a María. A veces no le querían fiar comida, y los hombres la miraban con una mezcla de deseo y desprecio. Una madre sin marido en aquel pueblo era una amenaza al orden social. Alguien a quien señalar y culpar. María lo sabía, pero resistía. Se levantaba antes del amanecer, preparaba atole para vender en la esquina del mercado y luego corría a lavar ropa en las casas del centro. Regresaba cuando el sol ya caía y las piernas le temblaban, pero aún así jugaba con Leonel, le contaba cuentos, le enseñaba a sumar con piedritas. Lo miraba con un orgullo que solo una madre que lo ha dado todo puede sostener. ¿Por qué no tengo papá como los demás?, preguntó Leonel una noche, mientras jugaban con una linterna rota. La pregunta le cayó como un martillo en el pecho. María tragó saliva. Cerró los ojos. Porque tu padre no quiso conocerte, pero tú no necesitas su apellido para brillar. Leonel la miró sin entender del todo, pero vio en su madre una verdad más fuerte que cualquier mentira que el mundo pudiera decirle. Los años pasaron sin tregua. Leonel comenzó la primaria con zapatos usados que María remendaba una y otra vez. Era el mejor del salón. Ganaba todos los concursos, se sabía todas las tablas, corregía a los maestros. Pero eso no lo salvó del rechazo. Algunos niños se burlaban de su ropa, de su lonchera vacía, de su cuaderno viejo. «Pobre, sin papá, ¿cómo vas a salir adelante?», él le decían. Leonel aprendió a callar. A aguantar. A mirar por encima del dolor. Lo único que no soportaba era ver llorar a su madre cuando creía que él dormía. Una noche, María llegó tarde, empapada, con una mano hinchada y los ojos vidriosos. Había trabajado limpiando una casa donde el patrón intentó propasarse. Ella lo empujó, se cayó, y no la pagaron. Al regresar, tropezó en la calle con una piedra que le abrió la palma. «¿Qué te pasó, mamá?», preguntó Leonel, alarmado. «Oh, nada, me caí». «Ya sabes cómo soy de torpe», mintió, mientras le ponía alcohol con disimulo. «¿Te pegaron?». «Claro que no. Ya me conoces. Nadie puede conmigo». Pero él sabía que algo no estaba bien. Desde entonces, comenzó a dejar mensajes en su cuaderno. Cartas para su madre. Las escribía de noche, cuando ella dormía. Una de ellas decía: «Cuando sea grande, voy a darte la vida que mereces». María las encontraba por casualidad al limpiar. No decía nada. Solo las guardaba como un tesoro. En 6º de primaria, se convocó a una olimpiada regional de matemáticas. Leonel quería participar, pero el maestro dudaba. «No tienes calculadora ni cuaderno nuevo. Los otros tienen apoyo». «¿Estás seguro?». Leonel asintió sin miedo. María lo inscribió sin pensarlo, aunque significara dejar de comprar gas una semana. Durante el concurso, usó lápices prestados, papel reciclado y un reloj roto que María le había dado solo para que no se sintiera menos. Lo que nadie imaginaba era que ganaría. No por suerte, sino por talento. Porque su mente era un huracán de lógica, de conexiones, de ideas brillantes nacidas de la necesidad de sobrevivir. Cuando dijeron su nombre, el auditorio guardó silencio. Algunos murmuraron: «¿Ese niño? ¿El de la señora que vende tamales?». Leonel subió al escenario con la frente en alto.
María lloraba entre el público, apretando la bolsa donde guardaba las copias de sus solicitudes de trabajo. En el primer lugar es para Leonel Solano. Un joven que ha demostrado que la inteligencia no tiene apellido, anunció el presentador. Ese día, una profesora de la capital lo abordó. Quería llevarlo a un concurso nacional. Le ofrecieron una beca. María no sabía qué decir. Sentía orgullo y miedo. Mucho miedo. Esa noche, mientras cenaban pan duro con frijoles, Leonel le preguntó: ¿puedo ir? María respiró profundo. Lo miró a los ojos. Y claro que puedes. Tú naciste para grandes cosas. Pero dentro de ella, una angustia le recorría el cuerpo. No sabía si podría sostener el ritmo. Ya había empezado a toser con sangre, aunque no se lo había dicho a nadie. Se decía a sí misma que era por el frío, por el esfuerzo. Pero en el fondo temía que fuera algo más. Días después, en la escuela, una madre se acercó a ella. Deberías darle tu apellido a alguien más. Ese niño va a brillar y tú solo vas a jalarlo hacia abajo. María la miró en silencio. No respondió. Pero esa noche escribió una carta para Leonel. No la firmó. Solo escribió: no dejes que nadie te haga creer que vales menos por venir de donde vienes. Lo que llevas en la sangre no importa tanto como lo que llevas en el corazón. Los domingos, María llevaba a Leonel al parque más alejado del pueblo. Se sentaban en una banca a ver a los demás niños jugar. Él casi nunca se unía. Prefería observar. Le hacía preguntas sobre todo. ¿Por qué los perros ladran? ¿Por qué el cielo cambia de color? ¿Por qué algunos padres sí se quedan y otros no? ¿Crees que algún día lo conozca?, preguntó de pronto. María se quedó muda. El sol le pegaba de frente, y no podía esconder sus lágrimas. No lo sé. Pero si algún día llega, quiero que tú decidas si vale la pena. Leonel no dijo nada. Solo se recostó en su regazo. Su madre le acarició el cabello, como si al hacerlo pudiera protegerlo del mundo. El día del concurso nacional, Leonel se despidió con una sonrisa. María lo abrazó como si no quisiera soltarlo nunca. Lo vio subir al camión, pequeño, con su mochilita desgastada. Sintió un vacío en el pecho. No por desconfianza, sino por culpa. Porque sabía que si su cuerpo no le respondía pronto, su hijo podría quedarse solo. La tos se intensificó. A veces se ahogaba en las madrugadas. Pero no quiso ir al médico. Prefería gastar ese dinero en libros para Leonel. El concurso fue un éxito. Leonel ganó el segundo lugar a nivel nacional. La directora del evento se acercó a María al final, mientras ella lo abrazaba en medio de la plaza. Su hijo es un genio. Con el apoyo adecuado, puede cambiar su destino. María se quedó en silencio. Sonrió con tristeza. Y él ya lo cambió. Solo por existir. En el autobús de regreso, Leonel durmió sobre su hombro. Ella lo miraba como si el tiempo se detuviera. Como si supiera que esos momentos eran oro. Esa noche, al llegar a casa, María se sintió más débil que nunca. Se recostó sin decir nada. Leonel la cubrió con una cobija y le puso un vaso de agua en la mesita. Lo miró dormido, sin entender por qué su madre parecía más flaca, más pálida. En su mente, comenzaba a brotar una idea. Una semilla que crecería con rabia y con razón, algún día haría que el mundo supiera quién era él. No por venganza. No por orgullo. Sino por ella. Por la mujer que dio todo por un hijo sin recibir nada. Porque el hijo de la vergüenza, como muchos lo llamaban, estaba por convertirse en el orgullo de una madre invencible. Y cuando ese día llegara, nadie podría detenerlo. Años más tarde, las cámaras enfocaban al joven que caminaba hacia el escenario. El auditorio, repleto de jueces, políticos, activistas y académicos, mantenía un silencio atento. No era habitual que un abogado de apenas 23 años encabezara un foro nacional sobre justicia social, pero Leonel Solano Ávila no era un joven común. Al caminar, su reloj brillaba discretamente bajo las luces. Una pieza antigua, de correa de piel oscura, con una esfera de números romanos y manecillas doradas. Era el único objeto de valor que poseía, y lo usaba no por lujo, sino por lo que representaba.
Su madre le había dicho que ese reloj fue un regalo de un anciano en el pueblo, un hombre misterioso que lo admiraba en silencio y desapareció sin dejar rastro. Leonel subió los 3 escalones del estrado con la seguridad de alguien que sabe que ha llegado al lugar donde pertenece, no porque se lo hayan dado, sino porque lo ha ganado con cada noche sin dormir. Con cada injusticia que le tocó resistir desde que era niño. Respiró hondo y habló. No leyó. No titubeó. No se disculpó. Sus palabras fueron como golpes suaves pero firmes. Como martillos que no destruyen, sino que despiertan. La gente lo escuchaba con los ojos bien abiertos. Algunos asentían. Otros fruncían el ceño. Y entre todos los asistentes, uno en particular no podía quitarle la vista de encima. Eduardo Gallardo. Sentado en la fila principal, con su traje italiano impecable y su rostro curtido por los años, lo miraba con una mezcla de sorpresa, incomodidad y algo que no lograba nombrar. Había algo en ese joven que le incomodaba. La mirada. La postura. La forma de no arrastrar los pies. Y el reloj. Ese maldito reloj. Eduardo se inclinó hacia su asistente y le susurró al oído. ¿Quién es ese muchacho? Leonel Solano Ávila. 23 años. Nació en San Pedro de las Nieblas, estudió con becas. Graduado con honores. Abogado penalista. Especialista en casos de derechos humanos. ¿San Pedro de qué? Y de las Nieblas, señor. Es un pueblo muy pobre. Eduardo no respondió. Solo se quedó mirando fijamente el reloj. Su mente se desordenaba como una caja vieja de recuerdos. Ese reloj había sido de su padre. Se lo había quitado cuando murió. Según su madre, lo enterraron con él. Pero ese era el mismo. El mismo. Las manecillas desgastadas. La correa con una cicatriz. El arañazo en la parte inferior de la caja. Era imposible. O alguien lo había robado, o ese muchacho tenía un vínculo que no podía explicar. Leonel continuaba hablando. No necesitamos apellidos poderosos para hacer justicia. Necesitamos convicción. Necesitamos memoria. Y, sobre todo, necesitamos el coraje de no callar cuando todo el sistema quiere que bajemos la cabeza. Eduardo sintió un escalofrío. Por un segundo, la voz del joven le recordó a alguien. A una voz que lo maldijo años atrás. A una mujer que desapareció sin decir adiós. A María. María Fernanda. El corazón le dio un salto que no quiso admitir. Se acomodó el saco, molesto. No podía ser. No tenía sentido. Al final del discurso, el auditorio estalló en aplausos. Leonel bajó del escenario con una sonrisa tranquila. Muchos lo felicitaron. Algunas personas querían fotos. Otros querían ofrecerle trabajo. Camila Gallardo, sentada 2 filas detrás de su padre, no apartaba la vista de él. Había algo en ese joven que le rompía todos los esquemas. No era su aspecto físico, aunque era indudablemente atractivo. Era su mirada. Su calma. Su fuerza. Lo encontró minutos después en el pasillo. Él revisaba unos papeles, solo. Disculpa, dijo ella, con una voz suave pero segura. ¿Tienes un minuto? Leonel levantó la mirada. Camila, de cabello castaño, ojos oscuros y una belleza elegante, se le acercaba con paso firme. Claro. Soy Camila. Camila Gallardo. Leonel asintió con cortesía. El Leonel Solano. Tu discurso fue impresionante. No solo por el contenido, sino por la forma en que lo dijiste. Pocas personas tienen esa honestidad en la voz. Leonel sonrió con humildad. Y gracias. No fue fácil llegar aquí. Pero es importante hablar, aunque tiemble la voz. Ella se rió suavemente. Me encantaría que me contaras más de tu historia. ¿Podríamos tomar un café después? Él dudó por un instante. No solía aceptar invitaciones tan directas. Pero algo en ella le inspiraba confianza. O curiosidad. Claro. ¿Por qué no? A unos metros, Eduardo observaba la escena con ojos entrecerrados. No alcanzaba a oír, pero no le gustaba lo que veía. Esa conexión. Esa cercanía.
Y ese nombre. Solano. María Solano. Sintió un temblor en el estómago. Un mal presentimiento que lo invadía como una plaga. Después del evento, Eduardo volvió a su oficina. Se encerró y ordenó a su asistente investigar todo lo posible sobre Leonel. Necesitaba saber. Algo en su interior comenzaba a revolverse, como una herida vieja que vuelve a supurar. Horas después, en una carpeta improvisada, encontró lo que temía. Fecha de nacimiento, marzo de 2000. Madre, María Fernanda Solano. Padre, desconocido. Un zumbido le llenó la cabeza. Dejó caer la carpeta sobre el escritorio. Sintió el pecho apretado. Todo coincidía. El pueblo. La fecha. El apellido. La madre. Y ese reloj. El reloj de su padre. ¿Cómo había llegado a él? Se llevó las manos a la cara. La memoria comenzó a escupir escenas que había enterrado bajo toneladas de orgullo. El grito. El dinero. El desprecio. La huida. Nunca más supo de María. Pensó que habría abortado. Que se habría ido para siempre. Pero no. Estaba ahí. Frente a él. Creciendo sin su nombre. Sin su protección. Sin saber la verdad. Esa noche no durmió. Paseó por su casa con pasos sordos. Camila lo encontró sentado en la sala, a oscuras. Papá. Estoy bien. Pareces tenso. Solo estoy cansado. ¿Fue por el chico del evento? Eduardo la miró con rapidez. ¿Qué sabes de él? Solo que me pareció brillante. Lo invité a tomar un café. ¿Por qué? Porque me interesó. No quiero que te acerques a él. Camila frunció el ceño. ¿Por qué no? Y no me agrada. No es de nuestro entorno. ¿Qué importa eso? ¿Desde cuándo te molesta que me relacione con abogados? Y no con ese. ¿Qué tiene de malo? Eduardo se levantó, brusco. ¿Qué he dicho que no? Y punto. Camila dio un paso atrás. Nunca lo había visto reaccionar así. Se quedó en silencio, asustada y confundida. Tú no eres así, dijo ella con voz apagada. ¿Quién es él realmente, papá? Eduardo no respondió. Se encerró en su despacho y se sirvió un vaso de whisky. Sabía que no podía ocultar la verdad por mucho tiempo. Mientras tanto, Leonel caminaba por el centro de la ciudad. Llevaba en la mano un folleto del evento, y en la otra, el reloj que aún le parecía demasiado valioso para él. Se detuvo en una banca. Lo miró fijamente. Lo giró. En la parte posterior había una inscripción borrosa. Apenas legible. Para Eje con todo mi orgullo. Lo había visto 1000 veces. Nunca supo qué significaba. Se lo preguntó a su madre en varias ocasiones, pero ella siempre cambiaba de tema. Eje. Eduardo Gallardo. El nombre resonó en su mente como un disparo seco. El hombre que gritó su nombre durante el discurso. El que no aplaudió. El que lo miró con rabia, con espanto. Todo se empezaba a unir. Como piezas rotas que, por fin, encontraban su lugar. Leonel apretó los labios. Si ese hombre era quien sospechaba. La conversación con su madre ya no podía esperar. Tenía que saber la verdad. Aunque doliera. Aunque la rompiera. Porque ahora, la sangre llamaba. Y lo hacía sin pedir permiso. La noche caía lenta sobre Ciudad de México, pero en el corazón de Leonel todo se movía con violencia. El reloj seguía ardiendo entre sus dedos como si llevarlo fuera a sostener una verdad que su madre había querido ocultarle. Eduardo Gallardo. Ese nombre ya no era solo una figura pública para admirar o cuestionar. Ahora tenía un peso, un eco sucio, un vínculo que ni el silencio más largo podría borrar. Leonel tomó un taxi sin pensarlo demasiado. Necesitaba verla. Necesitaba que ella, su madre, la única persona que había sido su pilar durante toda su vida, le dijera con la verdad entre los ojos quién era ese hombre y por qué él sentía que la sangre se le revolvía cada vez que lo recordaba. María estaba recostada en su cama, débil, con la palidez de alguien que se ha acostumbrado al dolor físico sin pedir ayuda.
Su cuerpo había comenzado a rendirse, a traicionarla en pequeñas dosis. La tos seca, los mareos constantes, el cansancio imposible de ocultar. Pero no había querido ir al médico hasta que el dolor en el pecho le quitó el aire por completo una semana atrás. No le dijo nada a Leonel. No podía. Él tenía que enfocarse en su carrera, no en ella. Ya había sacrificado demasiado. El médico había sido claro. Cáncer de pulmón, estadio avanzado. La quimioterapia sería brutal, pero podría alargarle la vida unos meses más. María no pensó en sí misma. Pensó en Leonel. Pensó en que si moría, él se quedaría solo, sin respuestas, sin pasado, con un presente demasiado frágil. Así que aceptó el tratamiento, en secreto. Fingiendo que solo estaba agotada por el trabajo. Mintiendo con la práctica de años. Aquella noche, cuando Leonel llegó, la encontró sentada frente a su altar de la Virgen de Guadalupe, rezando en silencio. Su figura parecía más pequeña. La luz de la veladora recortaba su silueta con un aire de despedida. «Mamá», dijo él, sin saludar, sin quitarse el abrigo. Ella giró el rostro y supo, al verlo, que algo había cambiado. «Tenemos que hablar». María se levantó con dificultad y le indicó que se sentara. «Lo sé». Él no esperó. Sacó el reloj de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. María lo miró como si le hubieran colocado una granada encendida frente al corazón. «¿De dónde salió esto?» «Tú me lo diste», dijo Leonel, sin parpadear. «Dijiste que fue un regalo de un viejo del pueblo. Pero mientes. Este reloj no es de nadie más que de Eduardo Gallardo. Y tú lo sabes». María sintió el aire escapársele del cuerpo. Tragó saliva. No quería hacerlo así. No quería confesarlo con rabia en el aire, con reclamos de fondo. ¿Qué es él, mi padre? Silencio. María cerró los ojos y una lágrima se le escapó. No tienes idea de lo que estás preguntando, Leonel. Y sí la tengo. Llevo días sin dormir por eso. Tú no mereces cargar con esa historia. No me protejas de lo que ya siento. Yo ya lo sé, mamá. Solo quiero que tú me lo digas. María respiró profundo. Se sentó frente a él. La verdad la ahogaba desde hacía años. Ahora no podía seguir guardándola. Sí. Eduardo Gallardo es tu padre. Leonel apretó los puños. No fue sorpresa. Pero que lo dijera su madre, que ella confirmara lo que él sospechaba, le dolió más de lo que había esperado. ¿Y por qué lo ocultaste? Porque él no te quiso, Leonel. Porque cuando le dije que te esperaba, me gritó que abortara, me arrojó dinero a la cara y me humilló delante de todos en un restaurante. Porque no quería un hijo con una mujer como yo. Porque me hizo sentir como basura. Y yo no iba a permitir que crecieras con esa sombra encima. Leonel se levantó, caminó por la sala con las manos en la cabeza. El pecho le ardía. ¿Nunca intentaste que él se hiciera cargo? Nunca. Y no me arrepiento. ¿Y si yo hubiera querido saberlo antes? No podía saber lo que eso iba a significar. Soy abogado, mamá. Trabajo por la verdad. ¿Cómo crees que me siento sabiendo que me has mentido toda mi vida? No te mentí. Te protegí. Leonel se detuvo frente a ella. Le temblaba la voz. ¿Y qué soy para él? En nada. Un error que nunca aceptó. Entonces necesito que lo sepa. Necesito que me vea. Que sepa lo que perdió. Leonel. Y no me lo impidas. María bajó la mirada. Sabía que no podía frenarlo. Pero dentro de ella, una parte sabía que si Eduardo reaparecía, lo rompería todo. Leonel salió de la casa sin decir adiós. Horas después, en la mansión de los Gallardo, Camila discutía con su madre. La señora Laura tenía un don especial para destruir con palabras suaves y veneno en cada sílaba. ¿Te volviste loca? ¿Saliste con ese muchacho de nuevo? No estoy saliendo con nadie. Solo es un café. Un café con un don nadie, con apellido de nadie y cara de barrio. ¿Qué sigue? ¿Te casas con él y le das nuestros apellidos? Él no quiere tus apellidos. Ni los necesita. Pero sí quiere lo que representas. Poder, estatus.
Y tú, como siempre, débil, buscando aprobación en desconocidos porque aquí no encuentras nada. Camila se quedó helada. Esas palabras le dolían cada vez menos, pero le seguían hiriendo. La relación con su madre se había deteriorado con los años. Nunca recibió afecto. Solo reglas. Críticas. Condiciones para ser amada. Leonel es más valiente que cualquiera de ustedes. Y no necesito tu bendición. No vas a volver a verlo. Ya no puedes controlarme. Laura la abofeteó sin pensarlo. Camila se quedó quieta, con la cara hacia un lado, sin lágrimas. Tú no eres mi madre. Eres una sombra, susurró Camila, antes de irse al cuarto. Al día siguiente, Camila le escribió a Leonel. Le pidió verlo. Él aceptó. Necesitaba también hablar con ella. Necesitaba a alguien que no lo mirara con sospecha, que no le recordara a su madre o a su padre. Alguien que no supiera lo que ardía por dentro. Se encontraron en una pequeña librería café. Hablaron por horas. De su infancia, de la presión de vivir con padres exigentes, del miedo a no ser suficiente. Mi familia es perfecta por fuera, pero podrida por dentro, dijo Camila, mientras removía el café con lentitud. Mi madre lleva años despreciándome por todo. Por no ser como ella. Por no pensar como ella. Tu papá parece más razonable. No lo es. Solo está cansado. Y distante. Leonel quiso decirle que ese hombre, su padre, era también el suyo. Pero no pudo. Todavía no. Camila era lo más puro que había conocido en mucho tiempo. Decírselo sería arruinarlo todo. Quiero verte más seguido, dijo ella al despedirse. Yo también. Mientras ellos hablaban, en otra parte de la ciudad, Eduardo entraba por primera vez en 20 años al barrio donde vivía María. Vestía sencillo, con gafas oscuras, sin escoltas. Caminó por las calles como quien busca algo que no quiere encontrar. Cuando la puerta se abrió, la vio. Estaba más delgada. Más pálida. Pero seguía siendo ella. ¿Qué haces aquí?, preguntó María, sin rodeos. Necesito saber si ese muchacho es mío. No tienes derecho. Tengo derecho a saber. Lo rechazaste antes de nacer. No te corresponde nada. Ni su sangre, ni su historia. María. No digas mi nombre. No te lo mereces. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tú lo matabas antes de haber nacido. Porque tu ego era más grande que tu humanidad. Eduardo bajó la mirada. No tenía defensa. Solo quiero hablar con él. Y no lo vas a tocar. No lo vas a acercar a tu mundo de apariencias. Ya bastante daño le hiciste con nacer sin padre. ¿Y tú crees que él no me va a buscar? Y tal vez lo haga. Pero será su decisión. No la tuya. Eduardo salió de ahí con las manos vacías. Más vacío que nunca. María cerró la puerta y se recostó. Se llevó la mano al pecho. Un dolor punzante la dobló. Tosió. Manchó su blusa de sangre. No puedo morir, mi hijo me necesita. Él no sabe la verdad, murmuró, entre sollozos. Esa misma noche, Camila llegó a casa con una sonrisa que no pudo ocultar. Su tía Patricia le esperaba en la sala. Tenía una mirada extraña. ¿Fuiste a ver a ese abogado? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo se apellida? Solano Ávila. Patricia se quedó en silencio. Se acercó, se sentó frente a ella. Camila, ese joven podría ser tu hermano. Camila sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué estás diciendo? Eduardo tuvo una relación con una muchacha pobre. María. Y ella tuvo un hijo. Del mismo año en que desapareció. No. No puede ser. No es cierto. Y ve y pregúntale. A tu papá. Él te lo va a confirmar. Camila subió corriendo. Abrió la puerta del despacho. ¿Leonel es mi hermano? Eduardo se quedó helado. Respóndeme. Y es posible. Camila gritó. Rompió en llanto. Se dejó caer en el suelo. Dios, ¿qué he hecho?
En ese instante, Leonel recibía un mensaje en su celular. Solo decía, no puedo volver a verte. Y por primera vez en su vida, sintió que el destino se burlaba de él. Con crueldad. Con precisión. Como si nada de lo vivido hubiera sido suficiente castigo. Como si amar también fuera una forma de perder. Leonel se quedó inmóvil frente al mensaje en la pantalla. Las palabras flotaban en su mente como cuchillos suspendidos en el aire. No puedo volver a verte. Lo leyó varias veces, como si la repetición pudiera cambiar el significado. Pero no cambiaba. Era una despedida seca, urgente, como si de pronto la distancia se hubiera vuelto una necesidad. Como si el amor que comenzaba a brotar entre ellos se hubiese convertido en algo prohibido. Cerró el celular sin responder. No sabía qué decir. Ni siquiera sabía si tenía derecho a exigirle explicaciones. En el fondo, temía que fuera verdad. Las piezas habían empezado a caer como un castillo de cartas. La confesión de su madre. La actitud evasiva de Eduardo. La reacción de Camila. Y ahora, esa sospecha cruel, ¿y si era su hermana? ¿Y si ese amor naciente era también un error de sangre? El silencio de María ya no bastaba. Necesitaba más. Necesitaba verdades, aunque dolieran. Aunque lo derrumbaran. Fue a buscarla a casa, pero la encontró vacía. Todo estaba revuelto. El mantel arrugado, el plato sin lavar, la puerta entreabierta. Un vecino le gritó desde la reja de enfrente que se la habían llevado en ambulancia. Que se desmayó mientras barría. Que apenas alcanzó a decir su nombre. Leonel corrió sin pensar. El mundo le zumbaba en la cabeza. En el hospital, la recibió una enfermera con cara de piedra. Le pidió paciencia. Le explicó que María estaba estable, pero en observación. El médico lo recibió minutos después. No le pidió sentarse. Le dijo la verdad con un tono clínico, sin adornos. Tu madre tiene cáncer de pulmón. Muy avanzado. Está en fase terminal. Lo sabíamos desde hace meses. Pero ella lo ocultó. No quiso tratamiento agresivo hasta que el dolor se volvió insoportable. Leonel sintió que el piso se le abría. No habló. Solo escuchó. El médico continuó. Ahora mismo la estamos estabilizando, pero ya no hay mucho que hacer. Quizás semanas. Tal vez menos. Dependerá de cómo reaccione. Leonel se quedó quieto frente a la puerta de la habitación donde estaba su madre. La vio acostada, pálida, los labios resecos, el cuerpo frágil como papel. El monitor pitaba lento, constante. Entró despacio. Se sentó junto a la cama. Le tomó la mano con cuidado. María abrió los ojos y sonrió con esfuerzo. «Te ves cansado». «No me digas eso», murmuró él. «No ahora». «Ya lo sabías, ¿verdad?» «¿Desde cuándo?» «Me lo dijeron hace casi un año». «¿Por qué no me lo contaste?» «Porque tú tienes tu vida, tus sueños. Porque quería que llegaras lejos sin cargarme en la espalda». «Yo no te cargo, mamá. Tú me diste todo». María lo miró con ternura, pero también con una culpa que le cruzaba el rostro como una cicatriz vieja. «Hay algo que aún no te he dicho. Más. Tú mereces saber quién eres, pero no quiero que odies. Ya hay demasiado odio en el mundo. No quiero que lo lleves tú». Leonel no insistió. Sabía que esa conversación tendría su momento. No quería que muriera con verdades entre los dientes. Mientras tanto, en la casa de los Gallardo, una sombra vieja comenzaba a moverse en los pasillos. Teresa, la madre de Eduardo, ya no era la mujer poderosa que dirigía la familia como una emperatriz. Ahora vivía entre brumas, con la memoria agujereada y el carácter en ruinas. Pero de vez en cuando, decía cosas. Cosas que nadie entendía. Cosas que parecían recuerdos disfrazados de delirio. Esa mañana, mientras una enfermera la peinaba, Teresa murmuró algo que dejó helada a la joven. Ese niño, ese maldito niño. Nunca debió nacer. La vergüenza no debía tocar esta familia. La enfermera se lo contó a Patricia, la hermana de Eduardo. Ella, por curiosidad, comenzó a hacer preguntas, a buscar papeles viejos, cartas. Encontró una agenda con notas desordenadas, fechas, nombres.
y entre ellos, uno resaltaba con fuerza: María Fernanda Solano. San Pedro de las Nieblas. Octubre de 1999. Asegurar que desaparezca. La sangre le hirvió. Llamó a Eduardo de inmediato. Lo citó en la casa. ¿Tú sabías que mamá mandó a amenazar a esa mujer? ¿De qué hablas? María. La madre de tu hijo. Eduardo se puso rígido. ¿Qué estás diciendo? Encontré notas. Mamá sabía del embarazo. Y movió influencias para que María desapareciera. Incluso llegó a pagarle a un abogado para que le ofreciera dinero a cambio de que se fuera. ¿Tú no sabías? Yo creí que ella se fue por voluntad propia. Mamá movió todo. Quería evitar el escándalo. Para ella, una mujer pobre, embarazada de su hijo, era una bomba de tiempo. No podía permitirlo. Eduardo se sentó. Por primera vez, sintió que su madre había hecho algo irreparable. Pensó en el niño al que había negado. En la mujer a la que había despreciado. En la vida que se había perdido entre las grietas de su orgullo. Patricia lo miró fijamente. Camila ya sabe. Está destrozada. ¿Y qué esperas que haga? Que hagas algo, Eduardo. Que repares lo que puedas. Esa noche, Eduardo fue al hospital. María dormía. Leonel lo vio llegar desde el pasillo. Se levantó y lo enfrentó. No hubo gritos. Solo una conversación cargada de veneno contenido. ¿A qué vienes? A verla. A ti. ¿Vienes a limpiar tu conciencia? Vengo a reconocer mi culpa. Llegas tarde. Lo sé. Pero estoy aquí. Leonel se quedó en silencio. No quería llorar frente a él. No quería darle ese poder. ¿La amas todavía? Preguntó con la voz baja. No sé si la amé alguna vez. Pero me duele verla así. Me duele lo que hice. Me duele lo que no supe hacer. Leonel respiró hondo. Lo miró a los ojos. Entonces quédate. Pero no vengas a pedir perdón como si bastara. Eduardo asintió. Se sentó al lado de la cama. Le tomó la mano a María. Ella abrió los ojos lentamente. Tú, dijo con dificultad. Sí. Soy yo. Tarde. Lo sé. María cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Camila, por su parte, había caído en un pozo sin fondo. No respondía mensajes. No salía de su cuarto. Leonel le escribió varias veces. Le dejó notas. Pero ella no podía enfrentarlo. Saber que el chico por el que sentía algo tan puro era su medio hermano le rompía las entrañas. Laura entró a su cuarto sin tocar. ¿Ya vas a dejar de hacer drama? Camila la miró con los ojos rojos. Me enamoré de mi hermano. Laura no reaccionó. Como si ya lo supiera. Como si nada le sorprendiera. Peor hubiera sido que te embarazaras. Camila sintió que su madre no tenía alma. Que era un cascarón. Un símbolo de poder sin contenido. Tú sabías, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque no era tu problema. Claro. Porque yo nunca he sido tu problema. Solo tu objeto. Laura se fue sin decir más. Camila se encerró. Se tumbó en la cama. Gritó con la almohada en la boca. Y esa noche, se cortó el cabello con unas tijeras. Como si al hacerlo pudiera quitarse de encima algo que no sabía nombrar. Leonel siguió visitando a su madre cada día. La vio perder peso, fuerza, memoria. Le escuchó hablar en sueños. A veces decía su nombre. A veces decía el de Eduardo. A veces lloraba mientras dormía. En una de sus visitas, ella lo tomó de la mano con fuerza. No dejes que él te defina. No dejes que su apellido te nuble lo que eres. Te lo prometo. Te amo. Y yo a ti. María murió una semana después, en la madrugada. El hospital llamó a Leonel. Él llegó antes de que movieran el cuerpo. Se sentó a su lado. Le besó la frente. Le agradeció por todo.
No lloró ahí. Lo haría después, cuando estuviera solo. El funeral fue sencillo. Pocas personas. Gente del pueblo. Eduardo fue. No dijo nada. Solo se quedó de pie, detrás, observando. Camila no fue. No podía. Después del entierro, Leonel escribió una última carta a su madre. La enterró junto a ella. Decía: gracias por tu silencio, aunque me doliera. Gracias por tu verdad, aunque tardara. Gracias por ser mi hogar. Y así, con la tierra aún fresca sobre la tumba de la única persona que jamás lo abandonó, Leonel decidió que ya no correría más detrás de respuestas. Ahora era tiempo de hacer justicia con el corazón. Sin odio, pero con memoria. Porque la verdad, como la sangre, siempre encuentra la forma de salir. Y a veces lo hace como sombra. Silenciosa. Implacable. Innegable. Leonel permanecía inmóvil frente a la tumba recién cerrada, con la tierra aún húmeda pegada en las suelas de sus zapatos. Tenía el rostro endurecido, la mirada fija, pero por dentro todo le dolía. No solo por la muerte de María, su madre, sino porque ahora entendía con total claridad que había llegado el momento en que la verdad no podía seguir enterrada. Ella se había ido, y con ella se llevó una parte de su historia que ya nunca podría recuperar en palabras, solo en memorias inconclusas. Horas antes de su muerte, mientras el monitor del hospital emitía sonidos cada vez más lentos, María le había apretado la mano con un leve gesto. No tenía ya voz, pero con los dedos le indicó que abriera el cajón de la mesita junto a la cama. Dentro había un sobre marrón, doblado, con su nombre escrito con tinta azul. La letra temblorosa, como si cada palabra le hubiese costado más que el dolor físico. Leonel no tuvo valor para abrirla en ese momento. La guardó en el bolsillo de su abrigo y se sentó a su lado. Le sostuvo la mano hasta que el monitor emitió un pitido constante, y su madre cerró los ojos para siempre. No gritó. No lloró al instante. Solo inclinó la cabeza y dijo en voz baja: gracias, mamá. Por todo. Por no rendirte. Por no dejarme solo nunca. Fue hasta muchas horas después, ya en su cuarto, cuando se atrevió a abrir el sobre. El papel olía a ella. A su mundo. A su pasado. A su sacrificio. La carta estaba escrita con pausas, como si supiera que sería lo último que le diría. Leonel, mi hijo. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. No hay palabras que me parezcan suficientes para explicarte cuánto te he amado. Me faltaron los días para decírtelo en voz alta. Me faltó valentía para darte la verdad antes. Tú mereces saberla. No para cargarla, sino para entender de dónde vienes. Eduardo Gallardo es tu padre. Lo supiste, lo intuiste, lo descubriste por ti solo. No sé si eso te dé paz o rabia. Solo quiero que sepas que no lo elegí para ti. Él fue solo el origen. Pero nunca fue tu destino. El destino lo hiciste tú. Con tu lucha. Con tu dignidad. Con tu bondad, incluso cuando todo parecía ponerte a prueba. Te escondí muchas cosas, no por cobarde, sino por amor. No quería que odiaras. No quería que crecieras con rencor en el pecho. No quería que pensara que lo necesitabas. Porque no lo necesitaste nunca. El reloj que llevas, ese que siempre te hizo preguntas, fue de su padre. Lo obtuve de forma sucia. Lo sé. Pero quise darte al menos un recuerdo, algo que hablara de historia sin pedir perdón. Si algún día te encuentras con él y quiere acercarse, no dejes que te arrebate lo que eres. Que sepas de dónde vienes no significa que debas repetir sus pasos. Tú eres mi orgullo. Mi razón. Mi fuerza. Te amo con todo lo que fui. Con todo lo que dejé de ser. Mamá. Leonel leyó la carta varias veces, y cada vez sentía como si se le partiera el corazón en un lugar distinto. Las palabras de su madre lo atravesaban como agujas de fuego. No podía odiarla, ni siquiera por haberle ocultado la verdad tanto tiempo. Ella había hecho todo por protegerlo, incluso de sí misma. Llamó al hospital. Pidió que le permitieran quedarse junto al cuerpo una hora más. Ya no importaban los protocolos. Cuando llegó, el cuerpo ya estaba preparado, cubierto por una sábana blanca. Se sentó junto a la camilla, sacó la carta y la puso sobre el pecho de su madre.
Gracias por no entregarme al odio. Gracias por regalarme lo único que nunca me faltó, tu amor. El día del funeral fue gris. El cielo nublado parecía haber comprendido el dolor que flotaba entre las lápidas. Pocas personas asistieron. La mayoría eran vecinos del barrio, mujeres que compartieron con ella suspiros de madrugada, hombres que alguna vez recibieron de su mano un plato de comida cuando no tenían nada. Todos sabían quién había sido María, aunque nadie conocía toda su historia. Eduardo llegó con el rostro demacrado. Vestía de negro, como si eso pudiera borrar décadas de ausencia. Caminó entre la gente sin hablar, sin dar explicaciones. Se paró a pocos metros del ataúd cerrado y bajó la cabeza. No había discursos. Nadie dijo palabras solemnes. Solo Leonel se acercó, con una flor marchita en la mano. La dejó sobre el ataúd y cerró los ojos. Gracias por no rendirte. Nunca. Cuando el ataúd fue bajado, Eduardo se adelantó y arrojó un puñado de tierra. Nadie entendió su presencia. Nadie se atrevió a decir nada. Pero para Leonel, fue suficiente. Lo encaró después, a unos pasos de distancia. No gritó. No había rabia en su voz, solo una verdad tan filosa que no necesitaba alzar el tono. ¿A qué vienes? ¿A buscar redención? Llegaste tarde. Eduardo tragó saliva. No supo qué decir. Lo miró como si quisiera abrazarlo, pero no se atrevió. Quise venir porque no podía dejarla ir así, balbuceó. No después de lo que le hice. No vengas a convertir su tumba en tu terapia. No vengas a lavarte las manos en el agua que ella convirtió en vida para mí. Leonel lo dejó ahí, parado, solo, con la mirada rota. Se fue sin mirar atrás. El peso de la carta de su madre aún le palpitaba en el pecho. Horas más tarde, ya con la tierra cerrada sobre el ataúd, alguien más se acercó al cementerio. Camila. Vestida de blanco, con el cabello recién cortado, el rostro desencajado por el insomnio. No se atrevió a acercarse al nicho mientras había gente. Esperó a que todo quedara en silencio. Caminó hasta la lápida. Sacó una flor blanca de su bolso. Se agachó y la puso sobre la tierra. Lo siento, susurró. No por haberlo amado, sino por haber llegado tan tarde para entenderlo. Cerró los ojos. Dejó que el viento le revolviera el cabello. No lloró. No tenía lágrimas. Solo el nudo en la garganta que no la había dejado dormir desde que supo la verdad. Esa noche, Leonel recibió una carta más. Una carta inesperada. Camila la había dejado en la puerta de su casa, sin nombre, sin remitente. Pero supo que era de ella al primer vistazo. La letra firme. Las palabras cuidadas. Leonel. No sabía si escribirte. No sabía si me merezco decir algo más. Pero aquí estoy, dejando esta carta como quien se despide de algo que no puede olvidar. No te escribo como hermana. No sabría cómo hacerlo. Te escribo como la mujer que fuiste capaz de tocar con palabras, con gestos, con verdades que ni tú sabías que tenías. Lo nuestro nunca debió pasar. Lo sé. Pero pasó. Y aunque me duele, no me arrepiento. Porque por primera vez en mi vida sentí que alguien me veía. No como hija de, no como sombra de, no como una pieza de un apellido. Me viste. Y me dolió cuando supe la verdad. Me dolió porque el amor no siempre respeta los límites de la sangre. Y eso me hace odiarme y amarte al mismo tiempo. No sé qué pasará ahora. Solo sé que quiero que seas feliz. Que sigas construyendo lo que tu madre inició. Que no te pierdas en los laberintos de lo que pudo ser. Que no repitas el silencio que los destruyó a ellos. Y si algún día me ves, y podemos hablarnos desde otro lugar, estaré ahí. Camila. Leonel leyó la carta bajo la luz tenue de su lámpara. Sintió que el corazón se le partía en más partes de las que conocía. Era amor. Pero también era dolor. Era verdad. Pero también una imposibilidad. Cerró los ojos. Guardó la carta en la misma caja donde estaba la de su madre. No la separaría nunca. Días después, Eduardo volvió al cementerio. Esta vez sin traje. Sin gafas. Solo, como había llegado al mundo, sin los adornos del apellido. Se arrodilló frente a la tumba de María.
Llevaba un pañuelo arrugado en la mano y una carta que no sabía si leer o dejar ahí. Lo siento. Nunca entendí lo que perdía cuando te alejaste. Pensé que podía seguir sin mirar atrás. Que borrar tu nombre bastaría. Pero no. Tu hijo, nuestro hijo, es el hombre que yo no fui. Es el padre que nunca tuve. Es el legado que nunca me atreví a construir. Ojalá pudiera decir que lo hice bien. Pero ni eso. No fui nada. Ni padre. Ni hombre. Ni humano. Fuiste tú. Todo. Siempre. Y aunque no lo merezca, gracias por no decirle que me odiabas. Él no lo necesita. Pero yo, sí lo merecía. Rompió en llanto como nunca antes. Como un niño que sabe que ya no hay nada que reparar. Que lo que se rompió para siempre. Se quedó ahí por horas. En silencio. Con la tierra. Con el recuerdo. Con la culpa. Porque a veces, los que se quedan, no son los más fuertes. Son los que deben aprender a cargar lo que ya no se puede decir en voz alta. Y en el mundo de Leonel, todo eso apenas comenzaba. Porque ahora, con la verdad en las manos y el corazón en ruinas, debía decidir qué hacer con su historia. Con su apellido. Con su dolor. Y decidir si la justicia también era capaz de sanar. O solo de recordarle, cada vez, que vivir también era aprender a despedirse. Leonel pasó los meses siguientes a la muerte de su madre en una calma que dolía. No era la paz que viene después de resolver un conflicto, sino esa quietud tensa que deja una guerra donde se ha perdido demasiado y ganado poco. Había enterrado a la mujer que lo crió, enfrentado al hombre que lo engendró y renunciado, con un nudo sangrante en el pecho, al amor de Camila. Aún así, no se quebró. Decidió no hundirse. Decidió que todo ese dolor, esa maraña oscura que lo había rodeado desde el nacimiento, debía convertirse en algo útil. Tenía que hacer que todo lo vivido tuviera sentido. Por eso dejó de trabajar para el bufete donde se había convertido en una joven promesa y comenzó a construir su propia fundación. No buscaba fama. No quería titulares ni premios. Quería dar oportunidades a mujeres como su madre, a madres solteras que luchaban desde el barro para criar hijos dignos sin apoyo, sin redes, sin justicia. La llamó Fundación María Fernanda. No le consultó a nadie. No lo discutió. Era ese nombre o ninguno. Porque si el mundo tenía que aprender algo, tenía que aprenderlo con el eco de la mujer que lo salvó. Los primeros meses fueron duros. No tenía mucho dinero. Tocó puertas. Muchas se cerraron en su cara. Otras lo escucharon por lástima. Pero unas pocas creyeron. Aportaron lo justo para arrancar. Alquiló un pequeño local en Iztapalapa, en una zona olvidada por las autoridades. Lo acondicionó con muebles viejos y voluntarios. Comenzó con talleres de apoyo emocional, asesorías legales gratuitas y donaciones de pañales y fórmula. Rápidamente se llenó de madres jóvenes, muchas adolescentes, muchas con cicatrices que no se veían en la piel. Cada vez que una mujer entraba con miedo y salía con esperanza, sentía que su madre sonreía desde algún rincón invisible. Una tarde, mientras clasificaba ropa donada, recibió una visita inesperada. Camila. Llevaba el cabello más largo, vestía con sencillez, y tenía una carpeta bajo el brazo. Él la miró sin decir palabra. El tiempo no había borrado nada. Ni el afecto, ni el dolor. No vengo a hablar de nosotros, dijo ella. Vengo porque quiero ayudar. Estudié psicología para dejar de cargar con lo que me hicieron, y quiero poner eso al servicio de estas mujeres. Como tú. Él no respondió. Solo la invitó a pasar. Le mostró las instalaciones. Ella lo escuchó con atención, conmovida por cada historia que le contaba. Al final, cuando ya se iba, se volvió hacia él y le susurró. Y no te preocupes. Ya aprendí a amarte desde la distancia. No estoy aquí para revivir lo imposible. Leonel la vio alejarse sin detenerla. No porque no la quisiera, sino porque ahora entendía que a veces el amor más profundo es el que renuncia para no herir. A los pocos días, Eduardo lo llamó. Le pidió verlo. Leonel no quería. Pero aceptó. Se encontraron en un café sencillo, sin cámaras, sin discursos. Solo quiero saber si me permitirás acompañarte, dijo Eduardo, con la mirada cansada.
no como padre. Como alguien que quiere reparar. Leonel lo miró con dureza. ¿Qué vienes a buscar? ¿Redención? No estoy aquí para darte paz. Llegaste tarde. Lo sé. No quiero tu perdón si no estás listo. Solo quiero ayudarte en lo que haces. Poner recursos. Apoyo. No quiero verte repetir mis errores. Quiero que esto que haces crezca. Que llegue a más. ¿Y eso te hace sentir mejor? No. Me hace sentir útil. Aunque sea por fin. Leonel aceptó el apoyo, pero dejó clara una cosa. Esto no borra nada. Ni lo que hiciste, ni lo que no hiciste. No te convierte en padre. Te convierte en alguien que, al fin, entendió. Eduardo asintió. No pidió más. En los meses siguientes, la fundación creció. Con el apoyo económico de Eduardo y la dirección comprometida de Leonel y Camila, abrieron 2 centros más. Uno en Chalco y otro en Ecatepec. Recibían cada semana a decenas de mujeres y niños. La prensa se interesó. Lo invitaron a entrevistas. Una en particular se volvió viral. El periodista le preguntó, ¿quién es Leonel Solano? Él respondió sin titubear. Soy el hijo de una mujer que lo perdió todo y aún así me lo dio todo. Fui criado sin apellido, sin riqueza, pero con dignidad. Mi madre fue mi universidad. Su historia, mi herencia. Hoy, lo que intento hacer es construir lo que ella merecía y no tuvo. Si puedo cambiarle la vida a una sola madre, todo habrá valido la pena. No busco justicia para mí. Busco justicia para las que nadie mira. La entrevista alcanzó millones de vistas en pocos días. Pero para él, eso era lo menos importante. Lo que realmente le importaba era lo que sucedía dentro de las paredes de la fundación, donde cada abrazo, cada lágrima, cada bebé con nombre, era una semilla sembrada en la tierra que su madre regó con esfuerzo. Camila, aunque mantenía distancia, seguía siendo parte fundamental del proyecto. Ayudaba en terapia de grupo, daba charlas, y a veces, cuando se quedaban solos en la oficina, hablaban de la vida, sin nombrar lo que nunca pudo ser. Una tarde, mientras tomaban café en silencio, ella le dijo: me inscribí a un diplomado en salud mental comunitaria. Quiero crear un programa dentro de la fundación para niñas víctimas de abuso. Cuenta conmigo, respondió él. Ella sonrió. Hubo un momento de pausa. Ella se acercó, le tomó la mano y la apretó un segundo. A veces me pregunto qué habría sido de nosotros si no fuéramos lo que somos. Yo también. Pero al final, lo que somos fue lo que necesitábamos ser. Al poco tiempo, Teresa, la madre de Eduardo, murió. La noticia no impactó demasiado. Pocos asistieron al funeral. Eduardo no lloró. Solo dejó una flor sobre el ataúd y se fue. Había aprendido que el linaje no garantiza el amor. Que la sangre puede ser un lazo, pero también una cadena. La última escena de esa historia no fue en una sala de juicios, ni en una conferencia de prensa. Fue en el aniversario de la fundación. Un evento pequeño, íntimo, con mujeres agradecidas, niños jugando y un mural con el rostro de María, pintado en colores vivos, con una frase debajo. No fui lo que el mundo esperaba. Fui más. Leonel subió al pequeño estrado de madera. Miró a las personas que lo rodeaban. Tenía los ojos húmedos, pero la voz firme. Que este lugar no existe por mí. Existe por ella. Por mi madre. Por las mujeres que vinieron antes y no tuvieron donde llorar, donde sanar. Aquí no damos caridad. Damos respeto. Porque nadie debería tener que suplicar por dignidad. Hoy, quiero cerrar esta historia con una promesa. Mientras yo respire, su nombre no será olvidado. Y mientras una mujer en este país siga siendo rechazada por decidir criar sola, aquí encontrará una mano, una escucha, un refugio. Camila lo aplaudió desde la primera fila. Eduardo, de pie al fondo, bajó la cabeza, emocionado. No dijo nada. No hacía falta. Y así terminó la historia de María Fernanda, no en una tumba, no en el silencio, sino en la voz de su hijo, en los pasos de mujeres que ya no caminaban solas. Porque el abandono no definió a Leonel. Lo hizo fuerte. Lo hizo justo. Lo hizo libre. Y porque, a veces,
Los hijos del rechazo terminan siendo los padres del cambio. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.